venía diciendo, es muy importante para nosotros poder tener este ausentismo, porque, pues primero, pues tengámoslo claro que está reglamentado en el decreto 1072 del 2015. Entonces, es una normatividad, ¿no? Es parte de la ley que debemos de cumplir. Y segundo, de aquí van a salir cosas muy importantes. Aquí, en este momento, lo vamos a hacer de una manera global. La idea es que con cada uno de ustedes, con cada uno de los negocios fiduciarios, nos vamos a reunir y vamos a socializar su ausentismo de manera particular para que ustedes tengan claro qué debemos tener presente para hacer los seguimientos de salud, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con este ausentismo del 2023 y vamos a tener un objetivo que es determinar las causas, identificar los cargos que presentaron ausentismo en los negocios fiduciarios durante el 2023. A continuación, pues vamos a ver el resultado del análisis de los datos de los archivos que ustedes nos compartieron, que son muy interesantes y que sobre todo les va a servir muchísimo para que veamos en qué condiciones estamos. Entonces vamos a arrancar con la distribución de días de incapacidad por negocio fiduciario. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá tenemos todos los negocios fiduciarios, cada uno de los hoteles que hacen parte de esta parte de fideicomisos. Entonces, tenemos un hotel que tiene un acumulado de 1.495 días, que es el que mayor número de días acumulados tiene. Y esto porque es importante, porque aquí vamos a poder determinar cuáles van a ser los cargos, las personas, el origen de ese ausentismo. Entonces, no es tanto mirar qué negocio, sino cómo ese ausentismo nos afecta también a nivel económico y a nivel de esas incapacidades. Es importante que lo tengamos muy, muy presente. Entonces, como les decía, es importante mencionar que todos los negocios fiduciarios, entre todos, perdieron 10.172 días por incapacidades. Estas incapacidades son tanto de origen común como de origen laboral o de algún accidente de trabajo. También hablamos de licencias de maternidad y de paternidad. Y un favor y un paréntesis acá que les quiero hacer a todos los que están acá presentes y los que no, que van a ver la grabación. Es muy importante que licenciemos todos los espacios de nuestra matriz. Al final de esta sesión voy a compartirles el archivo con unas pequeñas actualizaciones que se le hicieron, pero es importante que no dejemos espacios en blanco, porque durante esta presentación se van a dar cuenta de que hay cosas y hay datos que van a verlos sin registro o en blanco, y es precisamente por eso. Es importante que ustedes tengan la conciencia de que es importante ese dato para poderlo llevar a un seguimiento de un caso de salud, a poder cerrar un seguimiento de estos, a poder determinar qué puede tener nuestro colaborador en el negocio para lograr así evitar estos ausentismos y estas incapacidades que tanto daño terminan haciéndole a todos los negocios fiduciarios. A continuación, pues vamos a hablar de la distribución según el origen por negocio. Entonces vamos a tener el origen de la incapacidad. En este momento, el más alto es por enfermedad general. En todos los negocios fiduciarios se están presentando un ausentismo bastante alto por el tema de enfermedad general. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, muchas veces hay empleados que se nos empiezan a incapacitar de manera continua por una u otra cosita, empezaron con una cefalea, después con un resfriado común, y empiezan a hacer cositas así en forma, empiezan a hacer cositas consecutivas, capacidades consecutivas que no nos sirven a nosotros como negocio fiduciario porque nos generan un impacto a nivel económico. Entonces, la idea es identificar ese trabajador que ya tuvo, venga, usted pica la primera semana, por ejemplo, tuvo una incapacidad por cefalea, pero la segunda semana ya también tuvo una incapacidad por un resfriado común y vuelve y ahora me incapacita por una lumbalgia. Entonces, es identificar a esa persona, a ese trabajador que está generando esas incapacidades que aunque son de 1 o 2 días, nos generan un impacto y poder identificarlo, hacer un seguimiento y ver o identificar la causa por la cual este trabajador se nos está incapacitando de esa manera.
Entonces, para que por favor lo tengamos muy presente. Acá tenemos la tabla en la distribución según el origen por el negocio fiduciario. Entonces, tenemos en este momento por el total de los negocios 2.045 registros. Hay uno de nuestros negocios que no tiene un registro de ausentismo, pero para estos 21 negocios tenemos, lo que les repito, 2.045 registros, en donde 1.906 pertenecen a enfermedad general. Eso quiere decir que es aproximadamente el 93% del origen de nuestras incapacidades, de nuestro ausentismo, se está dando por un origen general. Claro que también hay accidentes de trabajo en algunos de los negocios, hay licencias de maternidad, licencias de paternidad, accidentes de tránsito, en algunos se impactará más que en otros, pero a todos los negocios fiduciarios les está impactando el tema de la enfermedad general. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden levantar la mano, que yo con mucho gusto estoy para colaborarles. Inclusive me pueden abrir micrófono y me pueden interrumpir, no hay ningún lío con eso. Aquí vamos a ver entonces pues, que el origen más frecuente, como les estaba diciendo, se está presentando por una enfermedad general con un total de 1.906 registros de los 2.045 equivalentes a un 93%. Es importante que le pongamos el ojo a esto porque es una cifra muy alta y nos está impactando en el tema económico también. Aquí vamos a ver la distribución según el grupo de diagnóstico. ¿Qué pasa para esta gráfica? Y quiero que por favor lo tengamos presente todas las personas que estamos acá y las que no están. Si se pueden fijar en la parte inferior, al costado derecho de mi pantalla, van a encontrar que dice sin registro y hay 153 que no tienen un registro. ¿Por qué es importante que registremos? Porque hay 153 diagnósticos que no tenemos identificados, que perfectamente pueden ser de enfermedad del sistema osteomuscular, que pueden ser traumatismos, que pueden ser sistema respiratorio, que pueden ser enfermedades a nivel mental. Entonces es muy importante que realicemos un registro muy detallado de eso. O sea, en el archivo que vamos a compartir al finalizar esta presentación, vamos a encontrar que ustedes ya solamente tienen que dar clic en la casilla donde está el CIDE-10 y seleccionar el diagnóstico. Automáticamente les va a cargar el grupo, les va a cargar todo. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos presente la incapacidad, coloquemos ese CIDE-10 para que nos quede un registro y no nos vuelva a salir este número así, pues sin que lo podamos identificar en alguno de los grupos de diagnóstico de CIDE-10. Como lo pudieron ver en la gráfica, entonces tenemos esta distribución según el diagnóstico en donde las enfermedades del sistema osteomuscular y de tejido conjuntivo. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tejido conjuntivo? Tejido conjuntivo son los ojos. Para este CIE-10 que está vigente en el país en 2024, 2023-2024, tejido conjuntivo está agrupado dentro de las enfermedades del sistema osteomuscular. Y si seguimos mirando, vamos a encontrar en el segundo renglón traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas. Acá no es que nuestros empleados, nuestros colaboradores hayan presentado algún tipo de envenenamiento. La verdad, en este ítem lo que pude ver son traumatismos, o sea que podemos asociar inclusive estas enfermedades del sistema osteomuscular con los traumatismos que se pudieron haber generado. Son golpes, esguinces, alguna torcedura, más que todo golpes que se puedan generar. ¿Listo? En este tema de traumatismo. Los esguinces y las torceduras van clasificadas arriba en el sistema osteomuscular. Pero entonces es importante que lo tengamos presente. ¿Vale? También tenemos enfermedades del sistema respiratorio y debemos mirar más ahorita que vamos a entrar a un pico respiratorio por el cambio de clima en varias de nuestras ciudades. Entonces es mirar cómo podemos disminuir ese tema respiratorio en nuestras empresas. Entonces, si nosotros identificamos o decirles a nuestros colaboradores si alguien en sus casas está presentando algún estado gripal, pues es importante que esa persona, ese familiar empiece a utilizar el tapabocas, porque esta es una medida de protección para nuestros empleados. También tenemos que ser muy exhaustivos con el lavado de manos. Todo este tema que nos dejó el COVID es una de las mejores formas que podemos llegar a implementar para prevenir estas clases de enfermedades a nivel respiratorio.
¿Listo? Cuando hablamos de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y del laboratorio, esta parte del CIE-10 hace más, nos hace un énfasis más profundo hacia el tema de sintomatología. Obviamente por esto los médicos nos generan un diagnóstico y una incapacidad, pero pueden ser signos y síntomas ligados a una patología. Puede ser cualquier tipo de patología, puede ser del sistema urinario, puede ser endocrina, puede ser a causa mental. Entonces es importante que lo tengamos presentes. Esto acá también encontramos dentro de esta tabla, pues todo el tema de embarazo, de puerperio. Tenemos enfermedades del ojo, tenemos del oído para que también tengamos presente este tema y todo el tema de trastornos mentales y de comportamiento. ¿Vale? Cada uno de los negocios fiduciarios pues tiene identificado o va a tener identificado inclusive en el archivo que les compartí la semana pasada. Cuando ustedes van a la última pestaña donde dice análisis, hay 4 tablas, donde ustedes al dar clic en el número, para este caso enfermedades del sistema muscular, y se ubican en el número 359, dan doble clic y les va a abrir una pestaña nueva, una hoja nueva, en donde van a encontrar todas las personas que tienen este diagnóstico y en qué fecha se presentaron. ¿Por qué es importante? Porque nos va a salir ese trabajador, esa persona que ha presentado de manera más frecuente este diagnóstico y así lo vamos a identificar para poder realizar un seguimiento de caso de salud, que fue los archivos que nos compartió Cindy en enero de este año. Entonces, todo esto va ligado, no es solamente seguimiento a casos de salud y allá quedaron, no, esos seguimientos, esos casos de salud, los sacamos de acá, de las incapacidades, de este ausentismo que presentan nuestros colaboradores. Entonces, como les comenté hace un momento, según el grupo de diagnósticos CIE-10, las enfermedades que presentan una mayor prevalencia son las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. ¿Puede llegar a variar acorde al negocio fiduciario? Sí, puede llegar a variar. Puede que para Marriott sea otro CIE-10 el que tenga prevalencia. Entonces, esto es un global y esto es teniendo en cuenta todos los negocios fiduciarios, pero para cada uno puede llegar a ser un escenario diferente. Entonces, para que por favor lo tengamos muy presente. A continuación, vamos a ver la distribución general de días perdidos por cargo. Y entonces vamos a encontrar que el cargo que más días perdidos tiene es la camarera o camarero, con 1.670 días. Seguido de estos está mesera, mesero, recepcionista, cajero, que tienen 674 días. La mesera o mesero tiene 1.111 días. Tenemos el auxiliar de mantenimiento con 567 días y así sucesivamente. En esta primera gráfica tenemos los cargos que más días perdidos tienen por el tema de ausentismo. Acá les sigo compartiendo los días perdidos acorde al cargo. Acá también les quiero hacer de pronto una observación o no sé cómo decirlo, unas comillas acá, porque encontramos por lo menos que en algunos cargos dice mantenimiento, en otros auxiliar de mantenimiento, en otros supervisor de mantenimiento. Entonces, y me pasó cuando estaba haciendo este tema del ausentismo, que en un mismo negocio fiduciario tenían auxiliar, supervisor, mantenimiento. Entonces uno dice, ven, ¿serán que son 3 cargos distintos? O sea que el de mantenimiento está incluido dentro de auxiliar de mantenimiento. Obviamente, pues dentro de supervisor tal vez no, pero sí para que lo tengamos presente el tema de los cargos, ¿vale? Porque podemos estar registrando 2 cargos iguales con diferente nombre. Entiendo que pueden haber errores de digitación, a todos nos pasa, tratar de tenerlos presentes, igual cuando se hace la revisión de esto, pues nosotros estamos pendientes, en mi caso, que soy la persona que estoy verificando ese tema, estoy pendiente para hacer las correcciones, pero sí quería hacerles como esa observación, de que tengamos muy presente el tema de los cargos, ¿vale? Porque si se van a dar cuenta, nos salieron más o menos unas 4 diapositivas con el tema de los días perdidos por cargo. Entonces acá también tenemos unos cargos que también están presentando unos días perdidos.
Ya aquí hablamos de 13 días perdidos con el capitán de banquetes, coordinadora de eventos, auxiliar administrativo, y ya vamos hacia la parte inferior de la gráfica y encontramos que el auxiliar de almacén ya solamente presenta 5 días, pintor también, tenemos una camarera ubicada que presenta 5 días, auditoría nocturna, chef, también presenta 5 días. Y esta última gráfica son los cargos que menos incapacidades o que menos días perdidos presentaron por acorde a su cargo. Entonces, estos presentaron 4, 3, 2 o un solo día por el tema del ausentismo. Entonces, es importante lo que les digo, tengamos presente al momento de digitar, tengamos presente el cargo que no se nos repita de pronto en el sentido de un supervisor o un mantenimiento. Puede ser auxiliar de mantenimiento y lo colocamos solo como mantenimiento. Entonces es importante que lo tengamos presente para cuando diligenciemos nuestro ausentismo, para este caso que viene, que es enero y febrero de este 2024. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta socialización y de este ausentismo, de este ejercicio que hicimos gracias a ustedes? Porque sin ustedes, pues no hubiéramos podido lograr analizar toda esta información y decirle que tenemos esto y tenemos que empezar a ocuparnos de esta serie de cosas. Entonces, el cargo que mayor ausentismo presentó durante el año 2023 corresponde al cargo de camarero o camarera, que presenta aproximadamente un 16%, representa un 16% de los cargos y de los días de los cargos que perdieron estos días por ausentismo. ¿Qué también podemos concluir? Pues que el grupo diagnóstico CD10 de mayor prevalencia fueron los de las enfermedades del sistema osteomuscular. Entonces tenemos que entrar a cruzar esto, porque si estamos presentando una mayor prevalencia de enfermedades del sistema osteomuscular y estamos viendo que la persona o el cargo que más se nos está ausentando es la camarera, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a revisar y si efectivamente esa camarera se nos está incapacitando por temas osteomusculares, tenemos que mirar, porque este análisis nos va a servir para establecer esas medidas correctivas o esas medidas de promoción y prevención frente a la salud de nuestros trabajadores. Entonces, tengamos muy presente esto, sobre todo, por eso los quise colocar así, ya los había leído y ya los habíamos podido tener como presentes, pero es ver cómo estas dos se nos van a cruzar y se nos van a cruzar cualquier cantidad de diagnósticos con los cargos para cada hotel, para cada negocio va a ser diferente. Entonces tenemos que entrar a mirar qué acciones correctivas o qué vamos a hacer frente a este tema osteomuscular y si en verdad en este caso está impactando a las camareras, que para la parte global de todos los negocios es una realidad, la está impactando. Entonces tenemos que entrar a ver qué pasa acá, si estamos tomando las medidas correctivas, si nuestros camareros, camareras están realizando sus labores de la forma adecuada. Y no solamente hablamos de la parte laboral, también tenemos que hablar de la parte personal, porque es importante para nosotros saber qué llega a hacer ese trabajador a su casa. Llega a hacer lo mismo, llega a hacer otra serie de actividades, tiene otro trabajo. Entonces, todo eso es importante y de ahí también nos sirven los seguimientos que ustedes hacen de los casos de salud. Ustedes identifican este caso, se sientan con el trabajador, dialogan con el trabajador y empiezan a indagar sobre su enfermedad, sobre esa incapacidad que presentó. Colocan todos los hallazgos en este documento que es tan importante de segmentos de salud. Y ahí entonces vamos a encontrar una herramienta que nos sirve para determinar si esta patología, si este diagnóstico que se nos está presentando con mayor frecuencia está influyendo solamente en la realización de sus tareas en el trabajo o también tiene una influencia de afuera de su casa o de otras labores que pueda desempeñar este trabajador. El 93% del impacto del ausentismo del año 2023 se debe a enfermedad general. Entonces tenemos que buscar la forma de bajar estas cifras, haciendo seguimientos, haciendo campañas de promoción y prevención, identificando esos diagnósticos. Ahorita que viene nuestro pico respiratorio, empezando a implementar medidas preventivas para estos temas respiratorios, uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social,
Todas estas clases de medidas nos ayudan a prevenir. Y no solamente que las personas, nuestros trabajadores, lo hagan en el lugar de trabajo, sino también en sus casas. Inclusive es importante que si el desplazamiento de su casa, su lugar de trabajo es bastante largo o así no sea largo, pero tiene que utilizar un transporte público, utilice un tapabocas. No sabemos qué personas van en ese servicio público que tengan gripa y con una tos, con un estornudo, si estamos cerca, pues nos podemos contagiar. Son medidas de prevención muy sencillas que podemos empezar a mirar para implementar en este pico respiratorio que nos puedan ayudar a bajar ese impacto de ese ausentismo. ¿Vale? Y como les decía, pues este análisis también nos sirve para establecer las medidas de promoción y prevención sobre las patologías que hemos identificado, también inclusive para mirar temas de accidentes laborales, de enfermedad laboral. Para todo esto, la idea es que tengamos muy presente este informe de ausentismo que tal vez no le hemos dado la importancia que se debe, porque muchas veces de pronto por el tema de otros documentos, por el tema de múltiples ocupaciones que soy consciente que ustedes tienen en sus negocios, en sus labores, no le dedican pronto el tiempo necesario para analizarlo y para mirarlo con un poquito más de lupa. Entonces mi invitación en este momento es a que miremos este ausentismo como una herramienta más que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y a mejorar en cuanto a la parte económica de nuestros negocios, en el sentido de que podemos llegar a disminuir ese impacto tan alto que tenemos. ¿Podemos llegar a bajar esos 10.172 días de ausentismo? Claro que sí. Tenemos que hacer todo este análisis para implementar esas tareas, esas pequeñas cosas que nos ayuden a bajar estos niveles de ausentismo. No sé si tengan de pronto alguna duda, alguna pregunta. No tenemos dudas, preguntas. Xiomara. Sí, claro que sí, Xiomara. Jefe, buenas tardes para todos. Una pregunta, pues creo que es ilógica, pero la hago. Igual se sigue enviando el ausentismo mensualmente independiente de que esté en ceros, ¿correcto? Sí, la idea es que, o sea, enviemos el ausentismo. No creería yo que deba estar en ceros, porque no es tan fácil que en una organización nadie se enferme. Entonces, es que tengamos conciencia también de que las personas deben asistir a un médico cuando presenten un estado de enfermedad. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces puede suceder que el jefe inmediato diga, mire, usted tiene síntomas de gripa, trabaje desde su casa, pero esa gripa no es una gripa, es un COVID y él estuvo 1 o 2 días en la oficina y nos puede generar que las demás personas que estuvieron ahí presenten COVID. Entonces, de ahí la importancia de que si alguien presenta un signo o síntoma, que se dirija al médico, que le hagan un diagnóstico, si es de incapacidad, que le incapaciten, porque eso lo tiene que hacer el médico tratante, y si no, no pasa nada, pero que sepamos qué tiene ese trabajador. ¿Listo? Para poder tener un ausentismo que nos diga por dónde podemos movernos para hacer una promoción y prevención de la enfermedad. Pero la idea es que sí, así sea una sola persona que presente ausentismo, la idea es que nos lo envíes y nos digas, mira, esta persona tuvo ausentismo durante este día por X diagnóstico, diligenciando todos y cada una de las columnas que están en el archivo. Ok, debemos enviarlo los primeros días del mes siguiente. ¿Hay una fecha límite Sí, para el envío? la idea es que lo podamos, que lo envíen los 5 primeros días del mes, ¿vale? Ahorita estamos represados porque no se ha enviado el ausentismo de enero ni de febrero, solamente uno de los negocios fiduciarios me envió el ausentismo de enero. Entonces la idea es que nos pongamos al día y lo enviemos. Y la primera semana, los primeros 5 días de cada mes que ustedes me estén enviando ese ausentismo, yo lo que hago es que lo analizo, lo verifico, lo reviso y les hago una retroalimentación. Esa es la idea de que ustedes puedan hacer esto, nosotros poder mirar el tema ¿de qué? Poder mirar el tema
de cuáles son esas patologías que más se están presentando para que ustedes tengan presentes este tema. Entonces, porque pueden, si tenemos, como les decía hace un momento, si tenemos que la persona, el cargo que más se nos están incapacitando son las camareras, pues tenemos que mirar esos diagnósticos, son lumbalgias, son esguinces, son torceduras, todos esos diagnósticos osteomusculares que son comunes en nuestra población y específicamente para tema de camareras, si es un síndrome de manguito rotador, todo esto, una bursitis, entonces es importante, ¿vale? Que lo tengamos muy, muy presente. ¿Alguien Gracias, tiene más? jefe. No sé, Xiomara, si tengas algo más. No, jefe, así está perfecto, muy amable, gracias. Ok. ¿Alguien Veía en más el que... chat, perdón, veía en el chat que estaban preguntando que si iban a socializar el nuevo formato. Sí, sí, señora, la idea Gracias. en este momento es que ustedes, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la puedan hacer y ya les Hola, voy a compartir para socializarles el nuevo formato. ¿Alguien me está hablando? Qué pena. yo tengo una pregunta aquí de Cartagena. Ok, claro que sí, dime. A mí me quedaba la duda si en la matriz de ausentismo se debía relacionar sí o sí las licencias de maternidad y paternidad o no deben relacionarse. Qué pena. Mm, A mí me parece que es importante que las tengamos presentes. Obviamente, eh, digamos que tenemos que tener en cuenta que es una licencia de maternidad. Pero es importante tenerla en el radar, porque nosotros y ustedes durante el embarazo de esta persona, pues tienen que mirar si ella presentó algún ausentismo, ¿no? Si ella tuvo un embarazo de alto riesgo o no lo tuvo, o si tuvo alguna complicación durante el mismo. Ella puede estar muy bien en su embarazo y en el último trimestre desarrolló una preeclampsia, una eclampsia. Entonces, es importante que tengamos eso y es importante que a esa mamita, a esta señora que está en estado de embarazo, la tengamos en el radar por las posibles complicaciones que se puedan presentar. Se puede presentar una placenta creta, que es una placenta que se pega a todos los tejidos y es un tema muy complicado para una embarazada. Entonces, al momento sobre todo de dar a luz. Entonces, sí me parece bien que tengamos este tema presente de las personas embarazadas. De mi parte, no tengo ningún lío con que la registren y ustedes de paso también pueden tener esa parte a consideración en caso de que se llegue a presentar alguna complicación durante este estadio de embarazo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Importante, y sí, lo que nos está escribiendo Cinti es, acá alguien me está escribiendo por el chat, permítame un momento. Pero no sería bueno que la licencia de maternidad quede relacionada en alguna pestaña, en algún lado de la matriz, debido a que al momento que se pregunte por esta y no esté la persona de recursos humanos algún jefe pueda verlo en la matriz. Cuando nosotros colocamos la persona en estado de embarazo dentro de nuestro ausentismo, al realizar la tabla dinámica nos va a salir el diagnóstico. De ahí la importancia de que no dejemos ninguna casilla de 10 sin colocar diagnóstico, porque en el momento que quede sin diagnóstico, no vamos a poder tener esa información y yo no sé si está embarazada, si tiene una lumbalgia, si tiene un trastorno mental. No sabemos cualquier infinidad. Tiene, si no me fallan, más de 1.500 registros el CIE-10 en cuanto a diagnósticos. Entonces también es importante que ustedes tengan presente que deben diligenciar todas las casillas de esa matriz. Yo ahorita les voy a compartir la matriz y de ahí nos va a salir automáticamente que esa persona está embarazada y teniendo esa persona embarazada, pues ya va a ser mucho más fácil que la identifiquemos. Ah, bueno, ella tuvo un embarazo, ha tenido estas incapacidades o salió licencia de tal fecha, regresará a tal fecha. ¿Vale? Entonces, registrémosla, que ahí en ese registro con las tablas dinámicas que sacamos en el Excel, vamos a tener la forma de poder identificarla y poder tener clara en qué momento pueda llegar a salir esa materna a su licencia. ¿Vale? Importante, muy, muy importante esta socialización también cuando hablamos del tema de las enfermedades, que estas enfermedades de origen común no se nos vayan a convertir en enfermedades de origen laboral. Y esto es lo más importante, de ahí como lo que me han escuchado decir todo el tiempo de los seguimientos. Y dirán, pero estamos hablando de ausentismo, ¿por qué seguimientos? Porque, como les digo y les repito, y lo repito de una manera un poco insistente, es tan importante que este ausentismo esté
esté muy completico y bien robusto para que nosotros identifiquemos a esa persona que está presentando ese dolor en el hombro, empecemos a trabajar, a hacer prevención y no se nos complique y no se nos vuelva una enfermedad laboral. ¿Listo? Esa persona que presenta ese dolor en la muñeca es la recepcionista, maneja computador y entonces está presentando dolor en las manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es hacerle un seguimiento, empezar a verificar qué pasa con su enfermedad, que vaya a sus citas médicas y evitar que esa enfermedad de origen común se nos convierta en un origen laboral, que ya sabemos todas las complicaciones que eso nos va a traer, ¿vale? Aquí Cindy nos está diciendo también por el chat que las licencias en varias complicaciones también nos arrojan un código. Sí, señores. En el CIE 10, todo lo que tenga que ver con embarazadas va por la letra Z, si no me falla en este momento la memoria. Sí pido que de pronto sí me equivoco, pero creo que no, que va más o menos por el tema de Z, todo lo que tenga que ver con embarazos. Igual tengamos en cuenta que vamos a hacer esta reunión uno a uno con cada uno de ustedes, ¿vale? Con Ibis, con Hampton, con Marriott, con Novotel, con cada uno de ustedes vamos a buscar un espacio, nos vamos a sentar y vamos a mirar cada uno de sus ausentismos y les vamos a decir, mire, tenemos que tener cuidado en esto, empecemos a trabajar por este lado, ¿qué debemos hacer para evitar que este ausentismo siga creciendo? Que este año nuestro ausentismo baje, que esas cifras no sigan siendo así de altas. ¿Vale? No sé si alguien más tenga alguna pregunta que les pueda colaborar. Ok, vamos entonces, en este momento les voy a presentar el formato de ausentismo. ¿Me confirman, por favor, si ya lo están viendo? Ok, sí, Oscar. Entonces vamos a hacer acá un Y ya se ejercicio muy proyecta. sencillo. Entonces yo lo voy a licenciar con mis datos. Entonces vamos a entrar acá, dice tipo de documento de identidad. Yo quisiera tener tarjeta de identidad, Si pero no la tengo, quieres, tengo ciudadanía. ¿Sí? Osquitar, si quieres, para que podamos leer bien la tabla, si quieres agranda un poco el Excel. Claro que sí. Aquí la pueden Excelente. ver bien. Vamos a agrandarla otro Muchísimo poquito. mejor. Muchísimas gracias, Osquitar. Listo. No, gracias a ti. Bueno, entonces vamos a hacerlo con mis datos. ¿Listo? Entonces tengo mi cédula de ciudadanía, mi número de cédula, mi nombre. ¿Listo? Mi cargo, vamos a colocar que soy camarero. La empresa a la cual pertenezco, no sé si alguna empresa me quiere adoptar. A mí me gusta Cartagena, voy a ubicarme en Hampton, Cartagena. Número de incapacidades acumuladas por colaborador. Esta es la primera incapacidad que yo tengo. Los días que me incapacitaron, resulta que me incapacitaron por 3 días, porque tengo un resfriado. El estado, entonces acá abrimos la lista y es activo, sexo masculino, mi fecha de nacimiento. Estoy quitando unos añitos, espero me entiendan. Aquí pasó el rango de edad. Entonces estamos hablando que estoy en este rango de edad. La fecha en que ingresé a trabajar a Hampton, Cartagena, voy a colocar que entré el 1 de febrero del 2023. El origen de la incapacidad, tengo en este momento una enfermedad común porque es un resfriado. El tipo, esto es una condición de salud, puede ser también biológico. Viviana, tú que nos apoyas, ¿qué colocarías acá en esta parte? Para mí es una condición de salud porque es solamente un estado gripal. De acuerdo. Mi EPS sería sánicas. El tipo de incapacidad es una incapacidad nueva, no me la están prorrogando. Resulta que me incapacitaron el 5 de marzo del 2024.
Y termina mi incapacidad en, habíamos dicho cuántos días, perdón. Habíamos dicho que 3 días, o sea que termina mi incapacidad el 5, el 8, 08 de marzo del 2024. ¿Ok? Como ustedes se dan cuenta... Osquitar, una pregunta. ¿Sí? Sería Claro. 7. Una pregunta, Osquitar. ¿Esas columnas amarillas qué significan? Ok, estas columnas amarillas están así para que ustedes no la modifiquen porque están formuladas, ¿vale? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, si yo cambio acá el día, no coloco el 8, sino coloco el 10, automáticamente ella me va a cambiar. Si yo acá cambio esta fecha y coloco acá el día 2, entonces me va a cambiar el mes y me va a cambiar el número. Entonces, la idea es que estas columnas que ustedes ven en color amarillo no necesitan modificarlas, están formuladas, ustedes solamente colocan los datos acá, como lo acabé de hacer en un momento. ¿Listo? Y ya, acá nos aparece que tenemos 6 días, es una capacidad de 6 días del mes de marzo. Y acá coloco el código CIE10. Resulta que tengo un resfriado común. Yo conozco el CIE10, sé que es un J00X. Y también sale que es una rinofaringitis aguda o un resfriado común que está en el grupo 10 y que está en el número de grupo de las enfermedades del sistema respiratorio. ¿Vale? Entonces es importante que lo tengamos presente. No sé si alguien tiene alguna duda del ejercicio que acabamos de hacer. Con todo gusto estoy para que la resolvamos. Igual, una vez terminemos esta sí, por acá veo que tienen una manita alzada. Por favor, Liliana, te escucho. Hola, buenas tardes, Carlos, y a todos los que están en la reunión. Carlos, yo puedo proponer que digamos en esta matriz que vamos a empezar a manejar, se pueda crear una hoja, donde nosotros podamos ingresar el listado de personal y al momento de digitar la cédula ya nos aparezca el nombre, el cargo, la fecha de nacimiento, como para no Claro, hacerlo todo manual, a pues mí me para ahorrarnos parecería, un poco de tiempo, ya que pues nosotros en los listados que tenemos de base de datos manejamos esta información. a mí me parecería perfecto si tienen esa información. Igual el libro acá no está bloqueado, tú puedes darle acá más y te va a colocar la hoja, si te puedes dar cuenta. Tú simplemente le colocas acá el nombre, le colocas base de datos, no sé, ¿de qué tal eres tú? ¿Qué pena, Liliana? Hampton Usaquén. Ok, entonces vamos a colocarle Hampton Usaquén. ¿Listo? Y aquí tú ya colocas tus datos, haces el cruce con estas columnas que no están en amarillo. Es importante que lo Ok, tengas presente. Y listo. O sea, es importante, me parece genial la idea y me parece muy válido porque les va a agilizar el proceso. Ustedes colocan el número, ya salen los datos, el cargo, ya solamente tienen que colocar acá la empresa y lo que van a diligenciar es acá, esto, el estado. O sea, se van a ahorrar un trabajo que me parece bien. No tengo lío con eso. Entonces, claro, lo que sea para perfecto. agilizar el proceso de ustedes es bienvenido. Y el de los demás, porque los demás también, si tienen esa base de Excel, pueden abrir la pestaña, colocarla y va a ser mucho mejor. Listo, Carlos, muchas gracias. Oscar. Osquitar, Tengo tenemos una Perdón, tengo pregunta. cara de Carlos, pero Oscar. soy Oscar. No te preocupes, Perdón, Liliana. perdón. Con todo gusto. Tranquilo. Osquitar, tenemos una pregunta de Novotel. Dice, buenas tardes para todos. Entonces, en este formato lo iniciamos a partir de la fecha y la información que recopilamos antes que lo dejamos en el anterior formato o copiamos la información. Bueno, Novotel fueron muy juiciosos. Efectivamente, me enviaron la información del mes de enero, si no me falla, y una parte de febrero. Creo que si está Diana, que me corrija si estoy equivocado. Diana, la sugerencia es, si copia y pega la información, porque creo que hay columnas que ustedes no tienen. Entonces sería lo único que te puedo pedir. ¿Listo? Ah, ok, sí, fue este enero, ¿no? Pensé que había sido hasta
unos días de febrero, pero entonces la ideal sí sería que migraras esa información para que esas columnas que no tienes en el tuyo, las puedas completar acá, ¿vale? Y también aprovecho para agradecerte por el compromiso que has tenido en este tema. Y yo sé que de aquí en adelante, una vez tengamos este formato socializado, vamos a ser todos muy juiciosos enviando esta información en los tiempos establecidos. Xiomara, tienes una pregunta, cuéntame en qué te puedo ayudar. Sí, jefe. Tengo dos preguntas. La primera, Claro que sí. ¿el formato solamente se llena, bueno, perdón, se diligencia con la persona que presente novedad? Sí, correcto. Solamente. No Además, coloco todos los funcionarios, sino solamente, no, no, que en mi oficina se incapacitó Marixa, entonces solamente relaciona a Marixa y la información de Marixa y ya. Punto. es correcto, Xiomara. Pues en tu caso, que son muy poquitas personas, Como 6. es correcto. Como ustedes son solamente 6, esa persona puntual que se incapacitó, ¡pac!, la colocas ahí, la registras con todo, que quede bien registrado y listo. Ok, ¿Vale? y Si en se el caso incapacitaron que, 2, pues 2. Dime. listo, y en En el el caso caso que que no haya ninguno, incapacidad durante el mes, solamente mando el indicador es correcto. Me envías el indicador y me dices, Oscar, te envió el formato para el mes de febrero, no se presentó ausentismo en nuestra empresa. Te envío diligencia del indicador. Listo. Jefe, otra pregunta. Claro Por que sí. ejemplo, bueno, es que yo la verdad no manejo mucho lo de las incapacidades, como se dan cuenta, porque nosotros no es que no nos enfermemos, sino que no vamos al médico, sino trabajamos desde la casa. Pero, por ejemplo, hay ocasiones en que alguno de los que tenemos plan prepagado, medicina prepagada o plan complementario, sucede que pedimos el servicio a casa, obviamente va el servicio de EMI, Emermédica, bueno, el que sea. Si hay necesidad de incapacidad, ellos nos dan una incapacidad, pero digamos que sea por 1 o 2 días. ¿Esa incapacidad funciona o hay que transcribirla a la EPS para que nos funcione y relacionarla en el formato? Bueno, las incapacidades deben ser emitidas por la EPS de cada uno de los empleados. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Listo? A menos de que cada empresa o que X empresa tenga una política para aceptar esa incapacidad de la medicina prepagada o su plan complementario. De lo contrario, todas las incapacidades deben ser de la EPS a la cual está afiliada el empleado. ¿Vale? O sea que en el caso de nosotros se aplicaría porque, bueno, en la oficina nosotros, pues no nos exigen que sea de la EPS, de que tenga la incapacidad. Y vuelvo y digo, nosotros igual tenemos la incapacidad, pero pues seguimos trabajando desde casa. Entonces sí no funcionaría. Sí, es importante que hagan la transcripción de la incapacidad. Y Xiomara, es importante para que esto quede también registrado frente a la EPS, porque puede que uno de tus compañeros trabaje desde casa, empiece con un dolor en las manos, se incapacitó por el dolor en las manos y pasó. Y resulta que en la vuelta de 6 meses, oh sorpresa, fue al médico y ya es un túnel del carpo bilateral de origen laboral. Ok, pues bueno, ¿Y lo veo. dónde están esas incapacidades? ¿Dónde está ese tratamiento que recibió esa persona antes de que no la llegaran a determinar de laboral? Yo estoy diciendo de una vez que es de laboral. Y muy seguramente la EPS, cuando él vaya, va a decir, venga, esto es laboral porque usted trabaja en esto. Entonces empieza todo el proceso para determinar que es una enfermedad laboral. Pero nosotros, antes de que iniciara eso, ¿qué hicimos para que eso no pasara? Entonces, de ahí la Ok, importancia de que se vaya al médico, se tengan las incapacidades, tengamos un diagnóstico y podamos hacer actividades de promoción y prevención frente a esos diagnósticos que se puedan presentar. vale, jefe, gracias. Con mucho gusto, Xiomara. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta del formato, de la socialización. Igual les recuerdo que vamos a buscar un espacio con cada uno de ustedes para hacer esta socialización uno a uno, porque cada uno de los negocios tiene una necesidad diferente. Y la idea era, uno, globalizar para que nosotros nos diéramos cuenta de la magnitud de este ausentismo, de cómo puede impactar en todos los negocios fiduciarios. Y ahora la idea es que ustedes se den cuenta cómo va a impactar en cada uno de sus negocios y qué pueden hacer cada uno de ustedes para minimizar ese impacto. Entonces, importante, por favor, que lo tengamos presente. Sí. Osquitar, tenemos una pregunta de Paola González. Una pregunta, la casilla de número
de incapacidades acumuladas hace referencia al total de incapacidades por mes o el acumulado del año? Lo podemos manejar mensual, estamos enviando O sea, ¿qué va a pasar? Ustedes van a manejar este ausentismo de manera mensual, pero al final del tiempo les va a dar anual. Entonces, registrémoslo anual. Obviamente, ustedes terminan de enviar en febrero y me va a quedar el acumulado de febrero. Terminan de enviar marzo, nos queda el acumulado de marzo. Entonces, vamos acumulando mes a mes. De forma que sí, efectivamente, la idea es que al final tengamos todas las incapacidades de Oscar Mauricio Méndez en Hampton, Cartagena, durante el año. Si Oscar se incapacitó 10 veces en el año, pues vamos a tener ese número. Ahora, es importante que tengamos ese registro mensual, como les digo, ustedes nos van a enviar eso mensual, entonces es importante, pero también me parece importante que al final del ejercicio ustedes puedan determinar esa parte anual. Hola, Bueno, a ver si entendí. Es que, Tranquila. por ejemplo, yo registré una incapacidad hoy de 3 días y en 15 días tengo otra por 3 días más. Entonces, en la segunda casilla que voy a completar, sumo los 3 días anteriores para que en total sean 6, ¿verdad? Es así. Sí, porque ya serían días acumulados. Ok. No sé si alguien tenga otra pregunta. Cindy te apoya en cuanto Ok. al tema de la acumulación de las incapacidades y dice que hay que tener en cuenta que ese ejemplo que nos ponen, que nos acabó de poner nuestra compañerita, se puede acumular solo teniendo en cuenta si es prórroga, ¿no? O sea, más que Ok. acumularlos y sumarlos, es que de pronto el diagnóstico puede ser Sí. diferente. Entonces, entramos a un tema de, por ejemplo, no sé, en los primeros 3 días le dio gripa, pero resulta que a los 15 días tuvo una gastroenteritis, ¿sí? Estas dos son incapacidades, pueden ser efectivamente del mismo mes con un diferente diagnóstico. Sin embargo, teniendo en cuenta que es un diferente diagnóstico, no va a acumularse, no se va a sumar a la misma, porque son totalmente diferentes. Ahora, diferente si es, no sé, la persona le dio una gastroenteritis y entró y le dieron incapacidad por 2 días, pero la persona siguió mal. Y la persona volvió y asistió al médico y le volvieron a dar incapacidad por ese mismo diagnóstico, ¿cierto? Ahí ya empezamos a contar 2 incapacidades acumuladas por el mismo diagnóstico. Bien, hay algo también importante que resaltar y es no olvidar el registro de asistencia. Súper importante, recuerden que esto hace parte de nuestro plan de capacitaciones en cuanto al sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, y eso también les sirve a ustedes para cada uno de los sistemas de gestión y la cobertura del mismo. ¿Listo? Para terminar, con el tercer escenario que nos presenta Cindy, nos dice es que tenga el mismo diagnóstico en diferentes momentos del año. No podemos unir los días en un solo registro. ¿Listo? No sé si ya queda un poquito como más claro y ya le suelto el micrófono a Osquitar. Gracias, Vivi. Gracias por la aclaración. También es importante que tengan presente entonces esta columna S, en donde nos dice el tipo de discapacidad, si es nueva o si es prórroga. ¿Vale? Entonces, no sé si tengamos alguna otra. Natalie, de Hampton, Bucaramanga. Cuéntame, Natalie. Hola, buenas tardes. Sí, qué pena, es que la verdad no me quedó claro el tema de las incapacidades acumuladas. O sea, lo que A mí entendí fue lo siguiente. O tampoco. sea, si por ejemplo tengo un colaborador que se me incapacitó 2 veces en el mes de marzo por resfriado, entonces esos días, digamos, los 3 primeros días que tuvo, los sumaría con los otros 3 días de la segunda incapacidad. Pero si después de eso, en el mismo mes de marzo, tuvo una incapacidad por dolor de cabeza, por jaqueca, entonces ya no sumaría esos los días de esa incapacidad, ¿correcto?
Según lo que le acabo de entender a Vivi, sería correcto porque son dos incapacidades en tiempos distintos, a pesar de que sea el mismo diagnóstico. Se sumarían si fuera una prórroga, es lo que tengo entendido. Ya nos va a, Cindy, a contestar nuestra compañerita Cindy. Ok, vale. Les voy a pedir el favor que le tengamos un poquito de paciencia a Cindy porque está sin voz y por eso no ha podido intervenir el día de hoy en nuestra capacitación. Cindy, adelante. Gracias. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, solamente vamos a unir días de incapacidad cuando la incapacidad sea una prórroga. ¿Qué es una prórroga? Una persona que tuvo unos días iniciales de incapacidad, pero que su condición de salud no mejoró, volvió por urgencias o por consulta externa y el médico le dio más días de incapacidad, es decir, se la siguió alargando. En este caso vamos a colocar que la incapacidad fue una prórroga, es decir, donde ustedes tienen que evidenciar en sus documentos de soporte físicos que deben haber mínimo 2 documentos, ¿cierto? Donde coinciden las fechas. Ese es el único momento donde podemos dejar o unir los días de incapacidad en un mismo registro. Pero si esa persona a los 15 días dentro del mismo mes se vuelve a enfermar por el mismo diagnóstico, ya en esta situación no es una prórroga, es un registro nuevo donde él infortunadamente volvió a tener la misma condición de salud, volvió a tener el mismo código diagnóstico, pero tengo que generar una fila nueva con él. ¿Esto por qué? Porque si yo lo hago como un solo registro, no me van a coincidir los días, ¿cierto? Cuando nosotros colocamos fecha inicial, fecha final, me van a sumar todos los días consecutivos. Pero si él estuvo una semana incapacitado, la otra trabajó y la siguiente se volvió a incapacitar y yo sumo las 3 semanas, no me van a coincidir con el día total de incapacidad. Entonces, solamente en el caso que sea una prórroga. De resto, hagamos un registro nuevo por cada evento de salud que tengamos. No sé si así de pronto fue más claro. Ok, sí, Cindy, sí, ya es clara la idea. Entonces, efectivamente, para redondear, la única forma en que se nos va a sumar, vamos a sumar días en esta columna, que es la columna H, es cuando es una prórroga. De lo contrario, van a ser registros aparte y no va a quedar unos días acumulados como tal. Liliana. No sé de nuevo, están sin micrófono. No entendemos la pregunta. Qué pena con ustedes. Una pregunta. Cuando tengo una incapacidad, digamos que inicia el 20 de marzo y es por un mes, finaliza el 20 de abril, yo lo estaba tomando como de que le hacía un registro y al momento de pasar a los indicadores, sumaba 20 días en marzo y 20 días en abril. ¿Está correcto o los debo dejar todos dentro del mismo mes? Para mí estaría correcto porque son días en diferente mes. Entonces pensaría yo que sí está bien. Obviamente está causando una incapacidad de un número de días en el mes de marzo y otro número de días en el mes de abril, independiente de que la incapacidad haya sido en el mes de marzo. Ok, gracias. Novotel nos está preguntando. Hola, buenas tardes. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué pena, es que tenía problemas con el micrófono. No te preocupes. La pregunta es, yo tengo una incapacidad de 3 días por gastroenteritis, por poner cualquier ejemplo, ¿cierto? Luego llega otra incapacidad con los días consecutivos, con el mismo diagnóstico, pero en la incapacidad no dice prórroga, sino nuevo. Es decir, voy a tener 2 documentos físicos, 2 incapacidades nuevas. Ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que yo te entiendo, Diana, es que, ejemplo, tuvo una incapacidad el 1, el 2 y el 3. Y la siguiente Sí. incapacidad queda 4, 5 y 6.
con el Sí, mismo por el mismo diagnóstico, pero no le diagnóstico. genera como una prórroga. Ajá. Para mí, en ese caso, como son días consecutivos con el mismo diagnóstico, se podría manejar como una prórroga, pero únicamente por lo que son consecutivos. Si, digamos, hubiera sido 1, 2 y 3 y vuelve el 5, ya quedaría, o sea, ya no se podría pensar que es una prórroga, sino queda como un registro nuevo. Ok, listo. Muchas gracias. Correcto, si es Con gusto. consecutivo no hay días pausados y si es el mismo diagnóstico, porque si no nos va a quedar un diagnóstico de alguno de los dos sin registro. Y si es al contrario, si hay prórrogas, pero son diferentes diagnósticos. Eso a veces pasa cuando las enfermedades evolucionan, pero tú puedes dejar el diagnóstico principal. Ejemplo, ocurre los primeros días, el motivo de consulta puede ser malestar general o una rinofaringitis y resulta que siguió malo y a los 6 días le dijeron que ya no era eso, sino que tenía una bronquitis, ejemplo. Ujú. O la misma línea, dejamos el diagnóstico principal, que sería el segundo. Normalmente dejamos las prórrogas, que es cuando ya hay un diagnóstico más acertado que en las primeras consultas, cuando se puede suponer bajo unos síntomas que puede tener el paciente. Pero solo si son diagnósticos parecidos. Pero si te dicen que los primeros del 1 al 3 tuvo migraña y del 4 al 6 tuvo una gastroenteritis, pues nada, son eventos totalmente diferentes, dejamos dos registros diferentes. Ok, muchas gracias. Vale, Dianita. Liliana. Liliana, ¿tienes otra pregunta? Creo que dejó la manito levantada. Ok. Bueno, entonces, ya para terminar, en unos minutos les va a llegar este nuevo archivo a su correo, a sus correos, para que lo empecemos a implementar. Recuerden que deben registrar el mes de enero, febrero y pues de ahí en adelante. Importante que lo envíen los 5 primeros días de cada mes. Y bueno, para mí ha sido un placer haber compartido este espacio con ustedes. Nos estaremos contactando con ustedes, con cada uno de los negocios, para hacer la socialización de cada uno de sus ausentismos. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por su tiempo, por su colaboración y espero que nos podamos encontrar pronto. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. No olviden registrarse en el formato para la asistencia, ¿vale? Gracias, feliz tarde. Solo tenemos 8 registros y estábamos, creo que 20. Porfa, los que faltan.